Yo estaba allí cuando el pequeño Mateo abrió los ojos por primera vez después del accidente. Estaba allí cuando su padre, Eduardo, gritó al cielo con puños cerrados. Estaba allí cuando su madre, Carmen, se arrodilló en el piso frío del hospital y susurró mi nombre entre lágrimas. Yo lo vi todo, yo lo sentí todo, porque el dolor de mis hijos es mi dolor. Y su esperanza, mi esperanza. Era un martes por la tarde en Mendoza. El sol de marzo pintaba las montañas de oro y las calles del barrio San José bullían con la vida cotidiana. Los niños corrían entre los puestos del mercado, las madres gritaban desde las ventanas y el aroma del asado se mezclaba con el dulce perfume de las uvas que maduraban en los viñedos cercanos. Mateo Rodríguez tenía 7 años y ojos como almendras oscuras que brillaban cuando sonreía. Esos ojos que tanto amaba ver, que reflejaban toda la inocencia y alegría que un niño puede contener en su pequeño corazón. Había salido de la escuela primaria Nuestra Señora del Carmen con su mochila azul rebotando en la espalda. Su madre, Carmen, lo esperaba como siempre en la esquina de la calle San Martín, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado después de un día entero trabajando en la fábrica textil. ¡Mami!, gritó Mateo, corriendo hacia ella con esa prisa alegre de los niños que no conocen el miedo. Yo vi el camión que venía por la avenida España. Vi al conductor, un hombre llamado Roberto, que trabajaba 12 horas diarias para mantener a su propia familia. Había estado despierto desde las 4 de la madrugada y sus párpados pesaban como plomo. Solo fueron 3 segundos. 3 segundos en los que sus ojos se cerraron. El corazón se me desgarró cuando vi a Mateo cruzar la calle corriendo hacia su madre. Vi el momento exacto en que Carmen se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Su grito atravesó el aire como una daga. ¡Mateo! ¡No! El impacto resonó en mi alma como un trueno. Vi el pequeño cuerpo volar por el aire. Vi la mochila azul esparcir sus contenidos por el asfalto caliente. Un cuaderno con dibujos de su familia. Un lápiz mordisqueado. Una foto mía que su abuela le había dado. Roberto frenó el camión con las manos temblando. Se bajó corriendo, con lágrimas ya brotando de sus ojos. Dios mío, repetía. Y yo estaba allí, sosteniéndolo también a él en su desesperación. Carmen llegó primero junto a su hijo. Lo tomó en sus brazos, y yo vi cómo su corazón se hacía pedazos al ver la sangre que brotaba de la pequeña cabeza. Mateo estaba inconsciente, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba con un ritmo frágil que me recordó a un pajarito herido. Mi niño, susurraba Carmen, acariciando el cabello negro de Mateo. Por favor, Jesús, no me lo quites. La ambulancia llegó en 7 minutos, pero para Carmen fueron 7 eternidades. Para mí también. El Hospital Central de Mendoza recibió a Mateo con esa eficiencia fría que caracteriza las emergencias médicas. Yo caminé junto a la camilla mientras lo llevaban por los pasillos blancos, sosteniendo su pequeña alma mientras los médicos trabajaban en su cuerpo. Eduardo llegó 15 minutos después. Había estado en la construcción de un edificio en el barrio Quinta Sección cuando recibió la llamada. Llegó con el casco todavía en la mano y cemento en las botas, con el rostro pálido como papel. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó a la recepcionista, una mujer mayor llamada Dolores que había visto miles de tragedias pasar por esas puertas. Carmen se levantó de la silla de plástico verde donde había estado esperando. Se abrazaron en silencio, y yo pude sentir cómo el miedo los unía de una manera que las palabras nunca podrían. El doctor Hernández, un neurocirujano con 20 años de experiencia, salió del quirófano 3 horas después. Sus ojos cansados y la manera en que se quitó el gorro quirúrgico me dijeron todo antes de que abriera la boca. La operación fue exitosa. Comenzó, y vi un destello de esperanza iluminar los rostros de Eduardo y Carmen. Pudimos detener la hemorragia interna y reducir la inflamación del cerebro. Pero, continuó, y esa palabra cayó como una piedra en agua quieta. El daño en el nervio óptico es severo, muy severo. Los fragmentos del cráneo fracturado comprimieron esa área durante demasiado tiempo. Carmen se tambaleó. Eduardo la sostuvo. ¿Qué significa eso?, preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. Su hijo nunca volverá a ver, dijo el doctor Hernández, con la delicadeza que había aprendido a lo largo de los años. Lo siento mucho, hicimos todo lo que pudimos. El grito de Carmen atravesó los pasillos del hospital. Fue un sonido que conozco bien,
Un sonido que he escuchado a través de los siglos. El grito de una madre que ve el futuro de su hijo desvanecerse en un instante. Eduardo no gritó. Simplemente se desplomó en la silla y enterró la cabeza entre las manos. Mateo despertó 2 días después. Abrió los ojos, pero no vio nada. Solo oscuridad. Una oscuridad completa y permanente que lo acompañaría, según los médicos, por el resto de su vida. «¿Mami?», fue la primera palabra que dijo, y la voz sonó pequeña y asustada. «¿Por qué está todo tan oscuro? ¿Se fue la luz?». Carmen no pudo responder. Se mordió los labios hasta hacerlos sangrar para no llorar delante de su hijo. Eduardo se acercó a la cama. «Está bien, campeón», dijo con una voz que intentaba ser fuerte. «Papá está aquí». «¿Papá? No te veo. ¿Dónde estás?». Yo vi cómo algo se rompió dentro de Eduardo en ese momento. Vi cómo la fe que había llevado durante 32 años se desmoronó como un edificio mal construido. Los días que siguieron fueron los más difíciles. Mateo lloraba porque no entendía por qué no podía ver los dibujos animados en la televisión del hospital. Preguntaba por qué no podía ver las flores que le había traído su abuela Rosa, una mujer de 70 años que había criado a Eduardo después de que su padre los abandonara. «Quiero ver las montañas, mami», decía Mateo. «Quiero ver tu cara». Carmen pasaba las noches en vela, sentada junto a la cama de su hijo, sosteniendo su pequeña mano. Rezaba el rosario que le había enseñado su propia madre, las cuentas gastadas deslizándose entre sus dedos como lágrimas. «Ave María, purísima», susurraba en la oscuridad del hospital. «Sin pecado concebida. Por favor, Virgen Santa, ayuda a mi niño». Eduardo reaccionó de manera diferente. Yo lo vi alejarse no solo de su familia, sino de mí. La primera vez que gritó fue una noche, después de que los médicos les explicaran que Mateo necesitaría años de terapia para aprender a vivir sin vista. «¿Dónde estás?», gritó al techo de la habitación del hospital, con los puños apretados. «¿Dónde estás cuando mi hijo te necesita? Es solo un niño, solo tiene 7 años». Las enfermeras lo miraron con pena. Habían visto esta transformación muchas veces antes, padres que perdían la fe cuando la tragedia tocaba a sus puertas. «Eduardo», le dijo Carmen suavemente, «no hables así, Dios tiene un plan». «¿Un plan?». Eduardo se rió, pero no había alegría en esa risa. «¿Cuál es el plan? ¿Que mi hijo viva en la oscuridad toda su vida? ¿Que nunca pueda jugar fútbol como soñaba? ¿Que nunca vea a la mujer con la que se case? ¿Que nunca vea a sus propios hijos?». Yo estaba allí, escuchando cada palabra. Sentía su dolor como si fuera mi propio dolor. Pero también sabía algo que Eduardo no sabía. Sabía que esta historia no había terminado. Eduardo dejó de ir a misa. La familia Rodríguez había asistido a la parroquia San Roque todos los domingos desde que Mateo era bebé. Pero ahora, Eduardo se quedaba en casa, bebiendo mate amargo y mirando las montañas con ojos llenos de resentimiento. «Dios nos abandonó», le decía a Carmen cuando ella se preparaba para ir a misa con Mateo. «Si existiera un Dios bueno, esto nunca habría pasado». Carmen no discutía. Simplemente tomaba la mano de Mateo y caminaban las 6 cuadras hasta la iglesia. Mateo había aprendido a contar los pasos, a reconocer los sonidos que marcaban el camino. El ladrido del perro de la señora Pérez, el chirrido de la puerta del almacén de don Carlos, las campanas que llamaban a misa. En la iglesia, Carmen se arrodillaba en el primer banco, el mismo donde se había sentado cuando era niña. Mateo se quedaba junto a ella, quieto, escuchando las oraciones con una atención que no había tenido antes del accidente. «Jesús», susurraba Carmen durante la consagración, «sé que estás ahí, sé que nos amas. Por favor, dame fuerzas para seguir adelante». Yo estaba allí, en cada una de esas misas. Veía cómo Carmen luchaba contra la desesperación. Veía cómo Mateo, a pesar de su corta edad, comenzaba a desarrollar una paciencia y una serenidad que me recordaban a otros niños especiales que he conocido a lo largo de la historia. Eduardo, mientras tanto, se hundía más en su amargura. Dejó de hablar con sus compañeros de trabajo sobre su familia. Cuando alguien preguntaba por Mateo, respondía con monosílabos y cambiaba de tema. Una noche, después de que Carmen y Mateo se fueran a dormir, lo encontré sentado en el patio de su pequeña casa, con una botella de vino tinto entre las manos. «Si realmente existes», dijo al cielo estrellado, «demuéstramelo.
Devuélvele la vista a mi hijo. Su voz estaba llena de desafío, pero yo podía ver más allá de la ira. En el fondo de su corazón, Eduardo todavía esperaba. Todavía creía, aunque su mente se negara a admitirlo. Carmen, por el contrario, se aferró a la fe como un náufrago se aferra a un madero. Cada mañana, antes de despertar a Mateo para llevarlo a sus sesiones de terapia, se arrodillaba junto a su cama y me hablaba. Jesús, me decía, no entiendo por qué pasó esto, pero confío en ti. Ayúdame a ser la madre que Mateo necesita. Yo la escuchaba, y mi corazón se llenaba de amor por esta mujer sencilla que trabajaba en una fábrica, pero tenía la fe de una santa. Carmen leyó todo lo que pudo encontrar sobre la ceguera infantil. Aprendió el sistema Braille para enseñárselo a Mateo. Convirtió la casa en un lugar seguro donde su hijo pudiera moverse sin peligro. Pegó texturas diferentes en las paredes para que Mateo pudiera orientarse. Terciopelo en la entrada del baño, papel de lija suave cerca de su habitación, una cuerda que llevaba desde su cama hasta la cocina. «Mami», le preguntó Mateo una tarde, «¿crees que algún día podré ver otra vez?» Carmen sintió que se le rompía el corazón, pero mantuvo la voz firme. «No lo sé, mi amor, pero sé que Dios te ama mucho y que siempre cuidará de ti». ¿Jesús también era bueno con los niños cuando vivía en la tierra? Sí, mi cielo. Jesús amaba especialmente a los niños. Decía que eran los más importantes en el reino de los cielos. Mateo sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Carmen había visto en su rostro desde el accidente. «Entonces él me entiende», dijo Mateo, «porque yo también soy un niño». Carmen tuvo que salir al patio para llorar, pero esta vez no lloró de tristeza, sino de asombro ante la sabiduría de su pequeño hijo. Pasaron 4 meses. Mateo había aprendido a moverse por la casa con confianza. Había comenzado a tocar la guitarra que le regaló su abuelo materno, don Roberto, un hombre que había sido músico folclórico en su juventud. Los dedos pequeños de Mateo encontraban las cuerdas con una precisión que sorprendía a todos. Eduardo seguía distante, pero había dejado de beber. Trabajaba más horas para pagar las terapias de Mateo, y aunque no hablaba de fe, yo podía ver que su amor por su hijo permanecía intacto. Era una noche de julio. El invierno mendocino había llegado con su frío seco y sus cielos estrellados. Carmen había puesto a Mateo en la cama después de leerle un cuento. Eduardo estaba en la cocina, revisando las cuentas del mes. A las 2 de la madrugada, Mateo se despertó. Algo había cambiado en su habitación. No sabía qué, pero sentía una presencia diferente, una calidez que no venía de la estufa a gas. «¿Mami?», llamó suavemente. Pero Carmen no respondió. Estaba profundamente dormida después de una jornada agotadora. Entonces Mateo vio la luz. Al principio pensó que estaba soñando, pero la luz era diferente a todo lo que recordaba. No era como la luz del sol o de las lámparas. Era una luz que parecía venir de todos lados a la vez, suave y cálida como un abrazo. «No tengas miedo», escuchó una voz. Era mi voz, aunque Mateo no lo sabía aún. «¿Quién eres?», preguntó el niño, sentándose en la cama. «Soy alguien que te ama mucho». «¿Eres Jesús?». «Sí, Mateo, soy yo». El niño no se sorprendió. Era como si hubiera estado esperando esta visita. «¿Viniste a llevarme contigo?». «No, mi pequeño. Vine a darte algo». «¿Qué?». «La vista. Pero primero quiero preguntarte algo. ¿Estás enojado conmigo por lo que pasó?». Mateo lo pensó por un momento. «Al principio sí. Pero después mami me explicó que a veces pasan cosas malas y que no es culpa tuya. Me dijo que siempre estás con nosotros, especialmente cuando estamos tristes. Tu madre es muy sabia. ¿Y tu papá? Papá está enojado contigo, pero yo sé que en el fondo todavía te quiere. Solo tiene miedo». «¿Miedo de qué?». «De que yo esté triste toda mi vida». «Pero yo no estoy triste, Jesús. He aprendido muchas cosas nuevas. Puedo tocar la guitarra. Y puedo escuchar los pájaros mejor que antes, y puedo sentir cuando mami me sonríe aunque no la vea». Mi corazón se llenó de una alegría indescriptible. Este niño de 7 años había entendido algo que muchos adultos nunca comprenden, que mi amor está presente incluso en el sufrimiento. «Mateo», le dije, «voy a devolverte la vista, pero necesito que me hagas una promesa». «¿Cuál?». «Que nunca olvides lo que aprendiste en estos meses. Que nunca olvides cómo se siente necesitar ayuda, cómo se siente ser diferente, y que cuando seas grande,
uses tu vista para ayudar a otros que no pueden ver. Te lo prometo, Jesús. Extendí mi mano y toqué sus ojos. Sentí como la luz de mi gloria sanaba cada fibra dañada del nervio óptico, como reconstruía las conexiones que se habían perdido, como devolvía la vida a células que los médicos habían dado por muertas. Abre los ojos, Mateo. Y él los abrió. La primera cosa que vio fue mi rostro, lleno de amor y gozo. Luego vio su habitación, las paredes celestes que recordaba vagamente, los juguetes que había aprendido a encontrar a tientas, la foto de la familia en la mesita de noche. «Jesús», gritó, saltando de la cama. «Puedo verte». El grito despertó a Carmen y Eduardo. Vinieron corriendo, esperando encontrar a Mateo en medio de una pesadilla. En cambio, lo encontraron parado junto a la ventana, mirando las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. «¡Mami, papá!», gritó Mateo, corriendo hacia ellos. «¿Puedo verlos? ¿Puedo ver sus caras?». Eduardo se quedó paralizado. Carmen cayó de rodillas. «Gracias», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias, Jesús». Eduardo miró a su hijo, que lo abrazaba con una fuerza que no había sentido en meses. Miró los ojos oscuros y brillantes que lo miraban con tanto amor, los mismos ojos que pensaba que nunca volverían a ver. «Papá», le dijo Mateo, «Jesús estuvo aquí. Me dijo que te dijera que nunca dejó de amarte, ni siquiera cuando estabas enojado con él». Eduardo se desplomó junto a su esposa y su hijo. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente salieron, lavando la amargura y el resentimiento de su corazón. «Perdóname», susurró, mirando al techo. «Perdóname por dudar de ti». Los médicos no pudieron explicar lo que había sucedido. El doctor Hernández revisó a Mateo 3 veces, pidió nuevas tomografías, consultó con especialistas de Buenos Aires. Los exámenes mostraban nervios ópticos perfectamente sanos, como si nunca hubieran sido dañados. «Es imposible», repetía el doctor, sacudiendo la cabeza. «Médicamente imposible». «Pero está aquí», dijo Carmen, sonriendo mientras Mateo leía en voz alta un libro de cuentos. «El milagro está aquí». La historia se extendió por todo Mendoza. Los periódicos locales escribieron sobre el milagro del Hospital Central. La televisión entrevistó a la familia, pero Eduardo y Carmen mantuvieron los pies en la tierra. «No somos especiales», le decían a los reporteros. «Somos una familia normal que recibió una gracia extraordinaria». Mateo regresó a la escuela un mes después. Sus compañeros lo recibieron como a un héroe, pero él no había cambiado. Seguía siendo el mismo niño dulce y alegre de antes, pero ahora tenía algo más, una comprensión profunda del dolor ajeno y una compasión que asombraba a sus maestros. Cuando otros niños se burlaban de algún compañero que era diferente, Mateo intervenía. «Yo también fui diferente», les decía con la sabiduría de alguien mucho mayor. «Y aprendí que todos somos especiales para Jesús». Eduardo volvió a la iglesia, pero esta vez su fe era diferente. Ya no era la fe ciega de la infancia, sino la fe probada de alguien que había caminado por el valle de sombras y había encontrado luz al final. Carmen siguió trabajando en la fábrica, pero ahora tenía una nueva misión. Visitaba a otras familias que enfrentaban tragedias similares, llevando esperanza donde había desesperación. «Dios no siempre cambia nuestras circunstancias», les decía, «pero siempre cambia nuestros corazones si se lo permitimos». Hoy, cuando miro hacia atrás a esa noche de julio en Mendoza, mi corazón se llena de alegría. No solo por el milagro de la vista de vuelta, sino por el milagro más grande. Una familia que aprendió a ver con los ojos del corazón antes de recuperar la vista física. Mateo ahora tiene 12 años, toca la guitarra en el coro de la iglesia, estudia con excelencia y dedica los sábados a enseñar braille a otros niños ciegos en el Centro de Rehabilitación San Luis Gonzaga. Eduardo trabaja como voluntario en el hospital, consolando a otros padres que enfrentan lo que él enfrentó. Su fe, templada en el fuego del sufrimiento, brilla como oro puro. Carmen sigue siendo la misma mujer sencilla y devota de siempre, pero ahora lleva en su rostro la paz de quien ha visto mi gloria manifestarse en su hogar. Y yo sigo estando allí, en cada momento difícil, en cada lágrima, en cada oración susurrada en la oscuridad. Porque esa es mi promesa. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Los milagros no siempre vienen como esperamos. A veces vienen como sanidad física, como en el caso de Mateo.
pero más a menudo vienen como sanidad del alma, como fortaleza para seguir adelante, como esperanza en medio de la desesperación. La historia de la familia Rodríguez no es solo su historia, es la historia de cada padre que ha velado junto a la cama de un hijo enfermo. Es la historia de cada madre que ha orado con lágrimas en los ojos. Es la historia de cada persona que ha sentido que yo los he abandonado, solo para descubrir que nunca me fui. Porque yo estoy en cada hospital de Mendoza y del mundo. Estoy en cada lágrima que cae sobre una almohada en la madrugada. Estoy en cada oración desesperada, en cada grito de dolor, en cada susurro de esperanza. Y estoy esperando que me invites a ser parte de tu historia también. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguna familia que necesite esperanza. Ora por aquellos que sufren en silencio. Y recuerda, ninguna oración queda sin respuesta, ninguna lágrima pasa desapercibida, ningún dolor es demasiado pequeño para mi amor. Porque yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Y tu historia de milagro puede estar a punto de comenzar.